Clasificación de las plantas por su utilidad, ¿sí? En este caso estamos hablando de las hortalizas. Se clasifican por ser del grado alimenticio, medicinales, ornamentales e industriales. Las alimenticias son para nutrirnos y alimentarnos y se divide en 4. En cereales, como podemos ver el trigo, el centeno, la cebada, la avena, entre otros muchos más. Estos aparecen aquí algunos de los más importantes. Dentro de lo que son las hortalizas vemos los más conocidos, lo que es la lechuga, el jitomate, el repollo, la col, etcétera, etcétera. Todos ellos de familias muy parecidas, que es lo que vamos a comenzar a ver más adelante. También tenemos las legumbres. Las legumbres como las alubias blancas, el frijol blanco, los frijoles como mejor lo conocemos, flor de mayo, aquí se les denomina pintos rojos, las habas, los garbanzos, las lentejas. Las lentejas hay de 3 tipos de lentejas, la más conocida es la de color verde, como podemos ver en la imagen, pero también forman parte de las hortalizas. Otro que también forma parte son las frutas, todo lo que engloba las frutas, en él podemos ver lo que son pues, la papaya, el frijol, la guanábana, la naranja. Más adelante vamos a ver por qué este tipo de frutos se les considera frutos y no se les considera verduras o vegetales o hortalizas como tal. Esto tiene mucho que ver con la parte fenológica reproductiva de la planta. Luego también tenemos las plantas medicinales o de uso medicinal que nos brindan alivio, curan algún tipo de dolencia y extraen medicina de ellas, como por ejemplo el romero, incluso también se utiliza pues para las comidas, el poleo, el toronjil, la ruda, el orégano. Algunos de los más importantes son de los que estoy mencionando, pero hay cantidad bastante. Luego tenemos el caso de los ornamentales que sirven para adornar jardines, parques. Entre ellos están las rosas, los girasoles, las orquídeas. Por ejemplo, aquí en las imágenes podemos ver las violetas. ¿Qué más podemos ver? Los belenes, que luego son muy comunes en las casas de la abuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que son cultivos que tienen una importancia. Otro tipo de ornamentales también que tiene importancia económica es la rosa. Me ha tocado estar yendo a invernaderos que producen rosa, muy bonitos por cierto, y que también tienen un gran impacto económico, ¿no? Otro, la producción de girasol, la producción de cempasúchil para las fiestas que se vienen de fin de año, infinidad de plantas que se producen que también tienen un impacto económico importante y que debemos conocer. También tenemos plantas importantes que se les llama las plantas industriales. De ellas se obtiene la materia prima producida por el hombre para su necesidad. Una de ellas es el lino. Como ustedes saben, el lino se utiliza para realizar muchas prendas de vestir. Igual que el cáñamo se utiliza pues, para elaborar un tipo de hilo, un tipo de estambre. Y el algodón, ¿sí? Pero así como estos 3 que mencionamos como ejemplo, existen otros muchísimos ejemplos de plantas que se utilizan, que se producen para la parte. A continuación veremos algunas de las generalidades
de las hortalizas y vamos a ir de las generalidades a las especificaciones de ellas. Mencionarles que dentro de lo que es la producción de un agroecosistema, en este caso de un cultivo, como lo es lo que están haciendo ustedes en su proyecto, tienen que tomar en cuenta los objetivos ambientales, los objetivos sociales y los objetivos económicos, donde dentro de los objetivos ambientales entra la producción estable, la equidad variable, la viabilidad económica, es decir, va a haber recurso económico, va a haber una regresión de esa cantidad de dinero que estamos invirtiendo o que está pasando. También se debe de tomar en cuenta la autosuficiencia alimentaria dentro de lo que es los objetivos sociales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que satisfacer necesidades muy grandes de alimento y entonces estamos produciendo pues con tecnologías que ya no nos hacen producir mucho, sino que produces de manera antigua, de manera tradicional. Entonces, si tienes un mercado alto, un mercado grande, pues tienes que buscar meter nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades locales. También esto conlleva a tener un desarrollo rural, ¿sí? En el desarrollo rural podremos darnos cuenta que el uso de los agroecosistemas debe estar bien utilizado, ya que genera empleos, así que debemos de tener un punto de equilibrio. También tomar en cuenta los objetivos económicos, que son la biodiversidad, es decir, no solo meter el mismo cultivo que el del vecino, sino que también estar diversos para que todos podamos tener un buen negocio, una buena redituación de lo que estamos invirtiendo. También como parte importante la función del ecosistema y la estabilidad productiva, que también nos lo da los objetivos económicos, es decir, si yo le meto una gran cantidad de dinero, seguramente me ayudará a tener una estabilidad productiva y a una función económica. Pero recuerden algo muy importante, que también no solo depende del dinero que se meta en ciertas instalaciones, porque como ustedes saben, puede haber una instalación muy buena, pero la instalación no está siendo totalmente utilizada de la manera adecuada y por lo tanto pues no se está produciendo nada y solo se invierte. Todo debe de estar en un equilibrio, ¿sí? Es decir, que las asesorías que se estén realizando, que en realidad pues estén valiendo la pena, ya que se está invirtiendo una cantidad importante de dinero. A esto es a lo que se le llama rol de agroecología para satisfacción de los objetivos múltiples en la agricultura sustentable. Todo lo que nosotros metamos de aquí en adelante debe de ser manejado de una manera sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a englobar objetivos ambientales, económicos y sociales. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta y si nosotros tenemos en cuenta estos tres factores dentro de lo que es la horticultura, dentro de lo que es la producción agrícola, seguramente podremos llegar al objetivo final sin problema. Una hortaliza es una planta herbácea que puede ser anual o perenne, utilizada en la alimentación humana sin sufrir transformación importante con bajos niveles de calorías, pero con altos contenidos de vitaminas y minerales, con alto contenido de agua, son muy perecederas. Algo muy importante que cabe resaltar es que cuando nosotros manejamos una hortaliza no se nos puede pasar regar el cultivo, principalmente si el cultivo es de lechuga, de
de coliflor, de este tipo de hortalizas de hoja, porque entonces se nos mermaría la producción, ¿verdad? Entonces, este es uno de los puntos que hay que tomar muy en cuenta dependiendo de las características físico-químicas y biológicas de la hortaliza que nosotros hayamos elegido. Algunas de las hortalizas, la mayoría casi de ellas, son plantas C3. En cortos periodos producen volúmenes muy altos, producción intensiva y se debe manejar muy cuidadosamente. Llevar a cabo labores oportunas, que es algo que ya mencionábamos. Aquí ponemos como ejemplo el cilantro, que en 45 días produce de 10 a 15 toneladas por hectárea. La lechuga en 60 días ya produce 30 toneladas por hectárea. El repollo, según la literatura, en 90 días ya produce de 70 a 80 toneladas por hectárea. Y el tomate de 150 a 300 toneladas en 120 días. Entonces, como ven, son de ciclo corto y son los cultivos que vamos a estar manejando nosotros. Ustedes los van a estar manejando con la fertilización que ustedes decidan en esta semana para que logren la producción y se estime de manera adecuada cuánto se va a producir. Para la germinación se necesita una alta calidad, por lo cual la germinación tiene poca capacidad de competencia, es decir, ustedes tienen que llevar el proceso de la manera adecuada dependiendo del tipo de semilla con el que se esté trabajando. Bueno, y la clasificación de las hortalizas la tenemos en cuanto al clima. Hay hortalizas que son de clima cálido, de clima medio y de clima frío. Unas de ellas de clima cálido pues es la berenjena y el melón, la sandía, el tomate, el pimiento, la cebolla, el pepino. Son unas de los cultivos que se pueden cultivar casi en todas las zonas, menos en zonas que sean de plano muy frías, ¿verdad? De clima medio, pues el pimiento, el tomate, la habichuela, el pepino. De frío, pues el brócoli, el repollo, la coliflor, el apio, todos los tipos de cole, las espinacas, el haba, el rábano, la lechuga. Entonces, también va a depender mucho de la variedad que estemos utilizando, porque luego las variedades las mejoran genéticamente para que puedan ser producidas en ciertas zonas geográficas, ¿verdad? Pero bueno, esas son algunas de las clasificaciones que tienen las hortalizas. Y bueno, es que tenemos clasificación en plantas que son las de tallo, por ejemplo, el apio, ¿sí? Las que son de bulbo, por ejemplo, la cebolla, el ajo, dentro de los que son rizomas como el espárrago, dentro de lo que son las hojas como la selga, la col, la espinaca, el repollo. Entonces, las que son por clasificación de flor, tenemos lo que es el brócoli, la coliflor, la alcachofa, y de los que entran en la clasificación de frutos está lo que es el pimiento, la berenjena, la fresa, la sandía, el melón, el pepino, la habichuela. Entonces, inclusive, por ejemplo, el aguacate. Luego vamos a ver también por qué se clasifican por frutos, porque a veces pensamos que no son frutos, sino que son otro tipo de clasificación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos dentro de esta clasificación lo que son las semillas, como la haba, el frijol, la arveja, las semillas de granado, etcétera, ¿no? Entonces, estas son algunas de las clasificaciones
Todas estas clasificaciones las van a pasar a su cuaderno, por favor. Bueno, aquí vemos lo que son las principales hortalizas y su clasificación, donde está su nombre común y su nombre científico, ¿sí? A esto nos referimos con una clasificación taxonómica. Este cuadro lo van a pasar a su cuaderno, por favor. Igual más al rato se los facilito en imagen, en formato de imagen, para que ustedes lo puedan escribir de manera tranquila y de manera más cómoda.